Bueno, en este video vamos a mirar el concepto básico de qué es un sistema dinámico. Entonces, un sistema dinámico es una aplicación eh, llamémosla phi a esa aplicación, que va desde R hacia Rn. En nuestro caso, este phi va a tener como dominio el tiempo. Por lo tanto, el dominio de esa aplicación la vamos a tomar como R+, es decir, los números positivos, incluidos el cero. Entonces, en este caso, si nosotros tomamos como variable paramétrica t, entonces acá vamos a asignarle un phi de t. ¿Y quién es este phi de t? Pues este phi de t es la aplicación al cual se le va a llamar un flujo de sistema. Entonces es una aplicación phi llamada flujo la cual se define como la función vectorial noten que phi de t es un vector de Rn. Entonces, esa función vectorial la vamos a definir como phi de t igual una función vectorial. Es decir, la primera componente va a ser una función x1 que depende de t. La segunda será x2 que depende de t. x2 de t. Y así sucesivamente hasta llegar a la última componente que será xn de t. Esto por comodidad lo vamos a escribir por notación como la x mayúscula que depende de t. Entonces ese va a ser nuestro flujo, del sistema dinámico o el sistema dinámico. ¿Sí? Ahora, ¿qué satisface este flujo? Entonces, este flujo x mayúscula de t satisface el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales. Sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. En este caso, nosotros vamos a estudiar solo cuando el flujo proviene de la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Pero también podría ser que el flujo sea de un sistema de ecuaciones diferenciales parciales o podría ser de un sistema de ecuaciones discretas en la parte estocástica, etcétera. O sea, hay diferentes modelos matemáticos que son basados en los sistemas dinámicos. Nosotros nos vamos a hacer referencia únicamente a los flujos, es decir, al sistema dinámico que proviene o que está basado en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, ¿qué sistema va a ser ese? Entonces, el sistema, estas x1, x2, xn de t, estas van a ser las soluciones de ese sistema. Por lo tanto, el sistema
lo vamos a escribir como x1 de t, pero sabemos pues que x1 depende de t, pero nosotros vamos, para no escribir x', entonces vamos a escribir un punto arriba. Entonces ese punto arriba significa que es la derivada, ¿no? Derivada de x1 respecto a t. Entonces x1' igual, y entonces a este llamémoslo que sea una expresión f1 que va a depender de x1, de x2, perdón, vamos a escribirlo de t, porque implícitamente dependen de t. Entonces de t, x2 de t, xn de t. La variable x sub 2 punto, pues va a ser un f2 que depende también de x1 de t, de x2 de t y de xn de t. Y así sucesivamente hasta llegar a la última ecuación diferencial, que sería xn' igual a f sub n, que depende de x1 de t, x2 de t, x sub n de t. Entonces, este será el sistema de ecuaciones diferenciales, cuya solución de este sistema pues no va a ser más que este flujo, es decir, la función vectorial phi de t. Y este phi de t es lo que me va a representar el sistema dinámico. Ahora, vamos a centrarnos ahora en analizar ese sistema de ecuaciones diferenciales. Este sistema, pues al igual que la notación para el flujo, lo habíamos representado como x de t mayúscula. Este sistema también lo vamos a representar, entonces coloquemos aquí, o simplemente, y entonces lo vamos a escribir como x mayúscula punto igual a f de x mayúscula que depende de t. ¿Dónde? Entonces, ¿dónde qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién es x de t? Pues x de t, donde, bueno, primero vamos a definir quién es f y quién es x punto, ¿no? X de t, pues ya sabemos que son x1, x2, xn. ¿Quién será f? Donde f de x de t es un campo vectorial. A ver, coloquemos aquí, donde f es el campo vectorial f de x de t igual a f1, voy a colocarlo evaluado en x de t, f sub 2 evaluado en x de t, f sub n evaluado en x de t. Y este lo voy a colocar aquí transpuesto. ¿Por qué razón? Porque es un vector columna, ¿no? Tenemos f1, f2, f3, f sub n. Ese sería el f de x. Y
x punto es el vector de derivadas, x1 punto, x2 punto, xn punto, donde recordemos la notación que x sub i punto me representa la derivada de la variable x sub i con respecto a t, donde i es cualquier valor entre 1, 2 y n. Ahora, entonces, noten que un sistema de ecuaciones diferenciales está determinado por un campo vectorial igualado a un vector de derivadas. Ese vector de derivadas pues me está representando la variación respecto al tiempo. En este caso, como es la derivada respecto a t y t nos va a representar el tiempo, entonces ese campo vectorial es equivalente a la variación respecto al tiempo. O sea que gráficamente lo que me está identificando es la dirección de las soluciones de este flujo. ¿Mm? Muy bien, una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Si en el sistema de ecuaciones diferenciales, voy a colocar esta notación, sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Voy a llamarlo por las iniciales que lo había llamado acá. Sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Llamémoslo aquí CEDO. Entonces, si en el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias no aparece explícitamente la variable t o el tiempo, la variable t, el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias se llama, y entonces aquí algo importante para tenerlo en cuenta, autónomo. De lo contrario, es decir, si aparece el tiempo explícitamente, se llama no autónomo. ¿Mm? Como para aclarar esta parte, digamos por ejemplo que, vamos a colocar unos dos ejemplos. Entonces, por ejemplo, este sistema de ecuaciones diferenciales x' igual a x por y igual a x menos y, este sistema será un sistema autónomo, ¿no? Este es un CEDO autónomo. ¿Cómo me puedo dar cuenta que es autónomo? Porque en el lado derecho, en el campo vectorial, no aparece el t. En cambio, este sistema de ecuaciones diferenciales, x', digamos que es x más y menos t, y y', perdón, aquí es y', aquí esta t me parece una z, entonces menos t, y y' es igual a
x menos y más t al cuadrado. Entonces, como aquí en este sistema sí aparece explícitamente el tiempo, entonces a este lo vamos a llamar un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias no autónomo. ¿Mm? De aquí en adelante, en nuestro curso solo nos vamos a enfocar en los sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias autónomos. ¿Mm? Entonces voy a colocar aquí una nota. En el desarrollo de esta asignatura, únicamente enfatizaremos en el estudio de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias autónomos. En sistemas autónomos. De la forma. Y entonces un sistema autónomo simplemente lo vamos a escribir de esta forma. X punto igual a f de x. ¿Sí? Donde x con x, ¿qué es x? X es un vector en Rn con x en Rn y f de x un campo vectorial f de Rn hacia Rn. ¿Mm? X pues es una función vectorial que va desde t hacia Rn, como lo habíamos definido anteriormente. X, recuerden que es el flujo del sistema dinámico. Y f de x me va a representar el campo vectorial. Estos dos conceptos están estrechamente relacionados porque x de t es la solución del sistema de ecuaciones diferenciales ordinaria autónomo y f de x pues es el campo vectorial que nos va a llevar la dirección de las soluciones. Entonces nosotros vamos a trabajar generalmente la teoría en Rn, pero pues vamos a ahondar la teoría en R1, en R2, hasta R3, que es donde el sentido geométrico pues nos permite también caracterizar los sistemas autónomos. Ahora, entonces, vamos a mirar unos ejemplos y en ellos pues vamos a identificar quién es el campo vectorial y cuál de ellos sería cuál sería el campo vectorial, cómo sería el flujo, dónde se pueda, etcétera, ¿no? Todos los componentes que hemos terminado de ver. Muy bien. Entonces, empecemos, ¿no? Entonces, punto aparte, vamos a colocar aquí algunos ejemplos, algunos sistemas dinámicos se relacionan a continuación. Entonces, vamos con el primero de ellos.
Entonces, vamos a colocar, estos son muy nombrados cuando uno estudia los sistemas dinámicos, así que voy a colocarlos con su nombre, ¿no? Entonces, el primero de ellos es el modelo exponencial de Malthus. Entonces, ¿qué es lo que me determina este modelo exponencial de Malthus? Me dice que se rige bajo la siguiente hipótesis. Entonces, ¿qué hipótesis es? Que la variación de una población, llamémosla la variación de una población en cierto tiempo t, en cierto tiempo, es proporcional a la cantidad presente. Seguramente esta es una ecuación diferencial en R, la cual se estudia en un curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Mm? Entonces, eh, vamos vamos a plantearlo el modelo. Entonces, ¿quién sería para nosotros, por ejemplo, la variable? Digamos que la variable es, entonces, llamemos sea P de t, el número promedio de habitantes, de cierta población en un tiempo t. Entonces, vamos a escribir el modelo. Entonces, ¿el modelo cuál va a ser? Pues va a ser la derivada, aquí me dice la variación de una población en un tiempo t. Entonces, ¿cómo represento la variación de esta población p? Pues va a ser p' de t. Esa será la variación. Y dice que es proporcional. Entonces, para decir que es proporcional, pues entonces podríamos primero decir esto, ¿no? Bueno, vamos a escribirlo así. Entonces, de P de T, que sería la variación de la población en un tiempo T, es proporcional. Entonces, vamos a colocar este simbolito de proporcionalidad. ¿Es proporcional a quién? A la cantidad presente. Entonces, ¿quién es la cantidad presente? Es el número promedio de habitantes. Esa sería la cantidad presente. Entonces, esta sería la relación matemática que tenemos. Entonces, aquí nosotros, en este caso, pues vamos a decir que de P de T, ¿quién es de P de T para nosotros? La notación que hemos utilizado desde arriba para los sistemas dinámicos. Simplemente vamos a escribir P punto. Bueno, aquí voy a colocar punto seguido, es decir, entonces acá, es decir, entonces, ¿cuál es el sistema dinámico? P punto igual, ¿qué significa que sea proporcional? Pues que va a existir una constante, llamémosla K, una constante K, tal que cuando multiplique K por P, pues va a ser equivalente al valor de acá, ¿no? Por ejemplo, digamos que la variación
la variación es el doble de la cantidad presente, por lo que es proporcional, es el doble. Entonces en este caso K valdría 2. P' es igual a 2 veces P. Si decimos que es la mitad, entonces K valdría un medio. Y así sucesivamente. Entonces, siempre que haya una relación de proporcionalidad, podemos decir que existe una constante. Entonces aquí decimos donde K es un valor real, ¿no? Donde K pertenece a los reales. Entonces, en este caso, a esta variable K se le llama, es la llamada constante de proporcionalidad, pero nosotros siempre a esas constantes que las dejemos por determinar, a esas se les va a llamar se les va a llamar parámetro del modelo o parámetro del sistema de ecuaciones, donde K en R, llamado parámetro. Entonces noten que un sistema dinámico está compuesto, por un flujo que es la solución en este caso del sistema de ecuaciones diferenciales. Ese va a ser nuestro sistema dinámico. Estaría dado por una variable independiente, que en este caso va a ser el tiempo t, y variables dependientes, que en este caso tenemos una, que es la población, el tamaño de la población, y parámetros, que en este caso va a ser la constante de proporcionalidad. ¿Mm? Bueno, entonces, vamos a definir quién es el campo vectorial aquí. Entonces, punto aparte. El campo vectorial en este modelo o en este sistema es, entonces vamos a escribir quién sería el campo vectorial. Pues es f, ya no le voy a colocar de x, sino f de p. Entonces f de p igual a k por p. ¿Quién es ese campo? Pues ese campo es un campo que va desde R hacia R, tal que a un elemento P le hago corresponder K por P. Ese sería el campo vectorial, o sea que estamos trabajando en dimensión 1, cuando n vale 1, Rn. Recuerden que los campos vectoriales van de Rn hacia Rn. En este caso voy de R1 hacia R1. El campo vectorial en este sistema es este. Y su flujo se puede calcular resolviendo el problema de valor inicial. Un problema de valor inicial. Problema de valor inicial, que en ecuaciones diferenciales se los llama PBI. ¿Y qué problema de valor inicial? Pues la ecuación diferencial P punto igual a K por P con la condición inicial P de 0 igual a P sub 0. ¿Quién es P sub 0? Pues es la población inicial. Entonces, mediante algunos cálculos algebraicos, se obtiene que el flujo de dicho sistema es, y entonces, ¿quién sería el flujo?
Pues va a ser una función P de t. Entonces, P de t igual a P sub 0 por exponencial de K por t. Entonces, ustedes pueden resolver este PBI por variables separables, integrar en ambos lados, despejar P de t y luego con la condición inicial P evaluado en 0 igual a P sub 0, pueden llegar a comprobar que este es el flujo. Entonces, noten que tenemos un flujo, tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales, un PBI, y tenemos un campo vectorial. Esos tres elementos son los que nosotros vamos a trabajar en esta materia. En algunos libros se les llama sistema dinámico únicamente aquí al flujo. En otros libros lo llaman sistema dinámico al sistema de ecuaciones diferenciales, pero lo que sí es cierto que al lado derecho del sistema de ecuaciones diferenciales es lo que se le llama el campo vectorial. Vamos con otro ejemplo. Entonces, vamos a mirarlo, el modelo SIR. Modelo SIR. Este es un modelo epidemiológico que pues estudia mucho en la epidemiología matemática y se llama SIR por las iniciales S de susceptible, I de infectados y R de recuperados, ¿no? Entonces voy a colocar aquí, es un modelo epidemiológico, que representa la dinámica de transmisión en una población. La dinámica de transmisión de una enfermedad en una población. Generalmente sana, ¿no? Con cierta cantidad de personas infectadas. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar este modelo SIR? Entonces, vamos a definir como S de t, sea S de t el número promedio de personas susceptibles. O de personas sanas, ¿no? De personas susceptibles a una enfermedad, a cierta enfermedad. Si llamamos, bueno, en un tiempo t. Si llamamos I de t el número promedio de personas infectadas a un tiempo t, y si llamamos R de t el número promedio, el número promedio de personas recuperadas,
a un tiempo t, entonces vamos a plantear nuestro sistema dinámico. Entonces, vamos a los siguientes supuestos. Primero, la variación en la población susceptible es proporcional al número de contactos entre susceptibles e infectados. ¿Cómo lo vamos a desarrollar esto? Entonces lo vamos a escribir como un menos beta por SI. S por I me representa el número de contactos que tengo, la cantidad de personas sanas con infectados. Digamos, por ejemplo, que tengo 2 personas sanas y 3 personas infectadas. ¿Cuántos contactos hay en total? Serían 2 por 3, 6. ¿Y qué me va a representar beta? Beta me va a representar es la tasa de contagio. Entonces, si yo represento el número de contactos por la tasa de contagio, entonces lo que estoy indicando es de esas personas sanas cuántas se están infectando. Y esa cantidad, pues este signo menos significa que está disminuyendo. Entonces está disminuyendo la variación, o sea, la variación es negativa, eso significa que la población está decreciendo. O sea, si yo tengo, por ejemplo, 100 personas susceptibles y aquí hay unos contagios, esos 100 van a ir disminuyendo a 98, después de un tiempo, por ejemplo, a 73, después de otro tiempo a 45 y así sucesivamente. Recuerden que si la derivada de una función es negativa, eso significa que la función es decreciente. Entonces aquí las personas sanas están decreciendo. Ahora, ¿cómo es la variación en las personas infectadas? Esas personas de aquí que estaban infectándose, personas sanas, los nuevos infectados, ahora estos se van a sumar acá. Entonces este parámetro menos beta acá se convertiría en beta por S por I. O sea que esas son las nuevas personas infectadas que están ingresando a la población infectada. Este término hace que crezca esta población de infectados, esta función de infectados. Pero ¿qué va a pasar? Que así como hay un término que hace que crezca la población de infectados, también hay un término que hace que se disminuya. ¿Y quién es ese término? Ese término lo voy a poner aquí, por ejemplo, menos teta, otro parámetro, y teta va a ser la tasa de recuperación de la enfermedad. Entonces, si teta es la tasa de recuperación multiplicado por la población infectada me da la cantidad de personas que se están recuperando. Entonces, la variación en la población infectada va a incrementar por el nuevo número de personas infectadas que ingresan a la población, pero va a decrecer por la cantidad de personas que se están recuperando. Y por lo tanto, al recuperarse, este término de aquí hace que crezca la otra población, la población R punto. Entonces, R punto será teta por I. Y este modelo que tenemos aquí, este es el modelo SIR que me representa el contagio de una enfermedad en cierta población. Ahora, aquí, el tamaño total de la población se asume que es constante. ¿Mm? Entonces, ¿por qué razón el tamaño de la población es constante? Entonces, vamos a escribir aquí, al frente. Si n de t, si suponemos que la población total es n de t, que sería s de t más i de t más r de t. Si n de t es igual a eso, coma, n punto de t, entonces, ¿quién sería n punto de t? Pues sería s punto
más I punto más R punto. Y si nosotros sumamos lo que vale S punto con lo que vale I punto, pues vemos que se nos cancela este término, y si sumamos y nos queda solo menos teta por i, y si a ese resultado le sumamos lo que vale r punto, pues se me cancela todo y el resultado me da 0. ¿Y qué significa que la derivada de una función sea 0? Significa que la función es constante. Por lo tanto, ya n no depende de t, simplemente lo dejamos como un n, que sería un valor constante. Entonces, si n es la suma de todas las poblaciones, n es constante. Entonces, eso es lo que asumimos aquí, que la población total es constante. ¿Mm? Y bueno, y bajo ciertas condiciones iniciales. ¿Cuáles serían las condiciones iniciales? Con condiciones iniciales, entonces este modelo lo vamos a correr con una población inicial S sub 0, con una población inicial de infectados I sub 0 y con una población inicial de recuperados R sub 0. Entonces lo que les digo, la población inicial de susceptibles va a empezar a disminuir con el tiempo. En cambio, la de infectados seguramente va a empezar a incrementar, pero cuando el número de personas infectadas crezca mucho, pues este parámetro teta, que es la tasa de recuperación, va a hacer que disminuya y ahí se forma. Entonces, en los infectados, si nosotros hacemos un gráfico del tiempo versus los infectados, pues vamos a tener una curva como esta, ¿no? Aquí tenemos los infectados iniciales, empieza a crecer. ¿Por qué razón? Porque las personas sanas se están infectando, pero va a llegar un momento en que las personas que se recuperan van a ser muy grandes y eso hace que disminuya, y entonces va a ser esto. Y ahí es donde se les llama los picos epidemiológicos, donde se forman los picos epidemiológicos, ¿no? Entonces la idea es esto, analizar qué pasa en este tipo de modelos. Sí, lo que nos interesa es analizar esta población, la población IDT, para poder ahí aplicar pues estrategias de control y todo lo que nosotros necesitemos. Bueno, vamos a el flujo. ¿Quién sería el flujo de ese sistema? Pues entonces su flujo es, entonces sería la función vectorial S de t, I de t y R de t. Ese sería, ¿no? O sea, la solución a este sistema. Pero pues esta solución solo la podemos estimar es por métodos numéricos. Como es un sistema no lineal, no se lo puede resolver directamente. Tenemos el flujo. Ahora identifiquemos el campo vectorial. ¿Quién es el campo vectorial? Su campo vectorial es el campo F, que sería en la primera componente menos beta SI, en la segunda componente I de t, que sería beta SI menos teta por I, y en la tercera componente es teta por I. Es un vector de R3 hacia R3. ¿Mm? Muy bien. Y para terminar, vamos a mirar otro modelo más que también es muy estudiado, que seguramente lo vamos a estudiar al final del curso, y es el sistema de Lorentz. Este sistema de Lorentz es un sistema tridimensional que tiene muchas aplicaciones, ¿no? Según pues la teoría, llamado también atractor de Lorentz, pues este fue un concepto
introducido por Edward Lorenz en 1963 y trata de un sistema dinámico tridimensional que es derivado de las ecuaciones de rollos, eh, se llaman ecuaciones simplificadas de rollos de convección que se producen en las ecuaciones dinámicas de la atmósfera terrestre. ¿Mm? Eh, pues a ustedes les dejo para que consulten sobre este. En internet hay mucha información. Simplemente coloquen sistema de Lorentz y ahí les van a aparecer unas imágenes muy ilustrativas sobre su campo vectorial que son muy llamativas, ¿no? Y este es uno de los sistemas más estudiados en sistemas dinámicos porque esta es la que dio origen a la teoría del caos. Entonces, que se dice pues que este es un sistema dinámico de comportamiento caótico. Bueno, voy a escribirlo simplemente. Ya les hice una breve introducción sobre el sistema. Entonces, este sistema de Lorentz tenemos como primera variable x punto igual a, aquí tenemos un primer parámetro que le voy a llamar a. Entonces tendríamos a por y menos x, y punto es x, factor de un segundo parámetro que es b menos z, menos la otra variable, y esto menos y. Y z punto es xy y menos un tercer parámetro, c por z. En este caso, a es un parámetro que se llama el número de Prandtl y b se llama el número de Rayleigh, ¿no? Bueno, esto pues son, en este caso, las variables de estado son x, y y z, ¿sí? O variables dependientes del sistema. Y a, b y c son unos valores, unos parámetros del modelo. El campo vectorial, ¿quién sería el campo vectorial en este caso? El campo vectorial sería una aplicación f de x, y, z, cuya primera componente sería a factor de y menos x, su segunda componente sería x factor de b menos z menos y la tercera componente sería xy menos c por z. En este caso, el flujo sería la solución x de t, y de t y z de t, que al igual que en el modelo CIR, no se puede resolver por métodos analíticos, sino únicamente por métodos numéricos, con las condiciones iniciales x de 0 igual a y x0, y de 0 igual a y sub 0 y z evaluado en 0 igual a z sub 0. Entonces, de esta forma son los modelos que nosotros vamos a trabajar en esta asignatura, y la idea es hacer un análisis de esos modelos, es decir, vamos a identificar cómo se comportan las soluciones, el flujo de cada modelo, ¿sí? O sea, vamos a analizar cómo es el comportamiento de este flujo con estas condiciones iniciales y este sistema de ecuaciones, pero sin necesidad de resolver el sistema de ecuaciones, porque como les dije, no es posible. ¿Y cómo se hace ese análisis? Pues eso es lo que vamos a mirar más adelante con el análisis de estabilidad de los sistemas dinámicos.